nuestra querida Gabriela Cribio, ¿cierto? Gabriela es parte de nuestra mesa y una vez más nos va a acompañar y va a compartir su conocimiento, que siempre es muy generosa con todas nosotras. Me gustaría darles una pequeña reseña, todos la conocen ya, pero creo que es súper importante destacar la trayectoria de Gabriela. Ella es economista, magíster en economía de la PUC en Chile y magíster en finanzas del S Business School. Es CFA Charter Holder, CAIA Charter Holder, CDB Candidate York University, Sustainable Investment Professional Certification Concordia University, Canadá, directora Business Valuation y Modelamiento Financiero en Mazars. Gabriela además trabajó en Canadá y Nueva York durante más de 15 años, fue gerente general de AGF, gerente de estrategia y gerente de estudio en varias instituciones bancarias, perdón. Además, Gabriela es profesora en maestría de finanzas y programas de MBA en universidades de Chile y Canadá, miembro del Comité Mundial de Disciplina del CFA Institute, fundadora de CFA Society Chile y fundadora y embajadora de la corporación Mujeres en Finanzas, miembro del International Women Forum, mentora de WOMAP y por supuesto miembro de REDLA. Además, hay dos menciones especiales, ¿cierto? Es candidata a 100 mujeres líderes. También me soplaron por ahí que fue mejor profesora FEN. Así que creo que, bueno, de sobra, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio que es súper valioso para todas nosotras. Ya. Muchas gracias, Rosana, por la presentación. Gracias a la Vero y a la Lola y a Rocío, que está siempre acá, y a Pao como integrantes de la mesa. Digo, para mí es un gusto estar acá. O sea, yo lo único que voy a hacer de distinto, más allá de hablar del dólar, es que me gustaría que tuviéramos otras instancias en las cuales nos conociéramos más. Entonces decidí poner una lámina en la presentación donde cuento algunas cosas súper personales de mí. Pero entonces no puse nada, puse solamente como los títulos de la canción. Ya, pero bueno, voy a proyectar. Obviamente que si después quieren la presentación, feliz de compartirla con ustedes. Yo decidí hacer una presentación que no tuviera tanto tecnicismo y que más que nada nos invitara a conversar. Siempre digo que lo que me gusta de estos encuentros es que en el fondo me siento como en el living de mi casa. Claro que en el living de mi casa no tengo el fondo de pantalla que dice Redmac, mesa temática, no sé qué, pero siento que eso es lo que vamos a hacer acá, digamos. Vamos a tener una conversación entre pares y encuentro que es una instancia donde uno se siente cómodo y pregunta, y a veces uno en otro seminario uno dice, ay no, ¿cómo voy a preguntar esto? Capaz que en el fondo las demás piensan que estoy preguntando una tontera, en cambio que acá estamos entre un grupo de amigas y lo encuentro espectacular como instancia como para aprovechar esto. Ya, yo supongo que se está viendo mi presentación, ¿no? La voy a poner en modo presentación. Ya. Se ve, Gaby. Sí. Ya, súper. Entonces, yo creo que lo distinto de mí, más allá de que me he formado como economista, es que me he acostumbrado a como unir puntos y a tener lecturas que mucha gente no tiene. Y eso es algo que es súper importante para entender el tema del dólar. Y lo van a ver a raíz, digo, y en las diferentes interpretaciones y en las diferentes formas que hay de mirar el dólar. O sea, yo encuentro que en los temas económicos es bueno tener una mirada lineal, pero a veces tener una mirada lineal no nos deja tomar un poco de perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Y para entender los fenómenos macro es súper importante la perspectiva, es súper importante el relato y el contexto. Bueno, mi experiencia, Roxana ya la contó. Yo trabajé muchísimos años en el sistema financiero. La verdad que los temas de inversiones y de manejos de activos me fascinan. Llegué al tema de valoración en las consultoras porque me parecía que después de un par de escándalos que hubo en el mercado financiero o en el mercado de capitales local, como fue en su minuto lo de la Polar o el aumento de capital de Endesa Enersis, el mercado de capitales, por lo menos digo, lo que eran las acciones listadas en bolsa iban a estar golpeadas durante mucho tiempo, y me pareció que era el momento para hacer valoración de activos alternativos, que fue básicamente lo que estuvo funcionando hasta que vino la pandemia, ¿no? Todo el tema de invertir
en empresas que no eran listadas, en el mundo privado, en startups, en venture capital, en concesiones, en commodities y en private equity. Me parecía que el futuro, la búsqueda de rentabilidad iba por esa clase de activos, y por eso empecé esta otra parte como de mi carrera que tiene que ver más con activos alternativos. Mi familia está compuesta por mi viejo, que vive en Uruguay, y por mi hija, que es como una vieja chica y habla de Platón, de Aristóteles y de, no sé, y de Maquiavelo y todas esas cosas que a mí me encantaría tener tiempo para leer, pero bueno, la tengo a ella que me enseña, y mi pasión en realidad es leer. Me gusta mucho aprender cosas nuevas, pero una de las cosas que me di cuenta que me fascina es estar así como al aire libre. Me gusta mucho el tema de estar al aire libre y poder leer un libro, el solcito. Claro que me faltan como 2 meses para que haya solcito, pero me gusta mucho el aire libre, me gusta mucho compartir, me gusta mucho juntarnos, digo, eso es una cosa que como que me recarga las baterías. Y bueno, y mi pasatiempo es más o menos mucho lo que me apasiona, me gusta mucho el contacto con la gente. Eso es uno de mis grandes pasatiempos, y escuchar música y hacer cosas así como que sean divertidas, ¿ya? Entonces, armé como un hilo conductor de la presentación, que primero es tratar de entender cuál es la importancia del dólar en la economía, para que si alguna vez escuchamos que alguien nos dice que en realidad el dólar no es importante porque nosotros consumimos en pesos, o que en realidad el dólar no importa porque nosotros no comemos dólares, para poder entender que yo tengo la claridad absoluta de que todas las que estamos acá tenemos claro que el dólar importa, pero quería como mostrar el mecanismo de transmisión de por qué el dólar importa tanto, además, ¿no? Quería contar un poco de cuál era la situación actual y los riesgos existentes. La verdad que la situación actual ha ido cambiando en las últimas semanas, ¿no? ¿Verdad? Hoy nos encontramos con un dólar que no tiene la volatilidad que tuvo en las 2 primeras semanas de julio, pero en parte no tiene la volatilidad porque el Banco Central está haciendo un programa de intervención masiva, entonces es lógico que eso redujo la volatilidad. Después quiero hablar un poco de lo que es el tipo de cambio real versus el tipo de cambio nominal. Nosotros siempre, cuando hablamos del tipo de cambio y del dólar, nos referimos a la cotización del dólar peso, que es el tipo de cambio nominal, pero en realidad lo que nos está pasando y lo que nos duele como país es que en la medida que nosotros perdemos competitividad y hay otras economías que compiten por mercados junto con nosotros y tienen mejor productividad, que es una variable que en Chile está muy estancada, que el gobierno cree que por rebajar 2% la tasa de impuesto corporativo va a estimular la inversión y la investigación y desarrollo. La realidad es que nuestra productividad está muy estancada hace más de una década, y eso tiene un efecto en el tipo de cambio real, ¿verdad? Más allá de lo que está pasando con el tipo de cambio nominal. Después quiero explicar la relación que hay entre el dólar y los precios de los commodities. Creo que hay una gran confusión, y no es raro escuchar a alguien que diga, pero con este valor del cobre el dólar debiera estar en 7.60. Y nadie entiende que en realidad, y todo el mundo tiende a asociar erróneamente el precio del cobre hoy en día con la demanda china. Y la realidad es que el tema de la asociación entre el precio del cobre, el crecimiento de China y la demanda china fue lo que pasó en el superciclo de los commodities, pero no es lo que está pasando ahora. Entonces, por eso me parece interesante explicar que no estamos viviendo lo mismo que se vivió en el superciclo, ¿no? ¿Verdad? Que hay una inflación en los precios de commodities, y eso ustedes lo van a poder ver no solamente en el precio de los commodities, hay una inflación en el precio de los activos inmobiliarios, hay una inflación en el precio de las startups, por ejemplo. O sea, no digo que haya unicornios, que no se justifica que sean unicornios, pero ha habido una inflación en varios tipos de activos como consecuencia de que tuvimos durante mucho tiempo tasas de política monetaria prácticamente cercanas a cero, ¿no? ¿Verdad? Después, justamente por eso es que me gustaría hablar de los commodities como activos alternativos en una cartera de inversión, las alzas de tasas para controlar la inflación, y un poco contar qué es lo que ha pasado en Chile, donde el Banco Central empezó a subir tasa mucho antes que, por ejemplo, que la Reserva Federal, y aún así la inflación no cede, y estamos con una inflación en 12 meses de 13,5, que es la mayor desde el año 94.
y contar un poco la intervención del Banco Central y qué fue lo que motivó la intervención del Banco Central. Contar que en el fondo hay básicamente dos grandes tipos de bancos centrales, dos grandes formas de intervenir, que una es una intervención transparente, donde uno en realidad, el Banco Central no tiene miedo de que el tipo de cambio flote, que es lo que pasa en Chile, y otras intervenciones donde hay mucho miedo a flotar y el Banco Central interviene, pero sin hacerlo de manera transparente, porque básicamente quiere buscar un determinado nivel del tipo de cambio, que no es lo que sucede acá. Acá el Banco Central interviene cuando el tipo de cambio está muy volátil y se escapa de lo que son sus fundamentos y está reaccionando básicamente a una especulación de determinados agentes. Y que entre todas pensemos o conversemos de qué es lo que podemos esperar hacia adelante y cuáles son los escenarios que se nos abren. Yo había pensado más o menos hablar unos 35, 40 minutos y dejar un espacio para preguntas. Me parece mejor dejar las preguntas para el final, porque si no sé que nos vamos a empezar a poner a conversar y no vamos a terminar la presentación nunca, entonces me pareció mejor hacerlo así, pero como se darán cuenta, como que hablo a una velocidad bastante rápida, entonces no da para hablar de mucho tema en todo este rato. No sé qué les parece a ustedes, Lola, bueno, ok, está. Están todas silenciadas, así que nadie puede decir nada. Nadie Sí, puede está decir. perfecto, pero la propuesta está súper. Bueno, ¿cuál es la importancia del dólar en la economía? En lo micro, o sea, en lo micro en el sentido de en lo doméstico, en la economía de cada una de nosotras y en lo macro, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que en el fondo hay quienes piensan, como yo decía, que el dólar se circunscribe solamente al mercado cambiario, pero la realidad es que el índice de precios al consumidor está impactado, o el IPC, o esta canasta de bienes que el Instituto Nacional de Estadísticas monitorea para contarnos cómo están evolucionando los precios en la economía doméstica, hay un 70% de un componente importado. Entonces uno podría decir, ¿por qué en el fondo ¿por qué es tan fuerte el componente importado del IPC? ¿Por qué no tiene un mayor componente doméstico? Bueno, porque tenemos que pensar que la gran mayoría de los bienes que forman parte de esta canasta, que es la canasta que, como les decía, es un set de bienes que uno va monitoreando cómo van cambiando los precios de estos bienes a lo largo del tiempo, nosotros tenemos que considerar también los costos de transporte, porque en el fondo son los precios que enfrenta el consumidor final. Entonces, en un contexto en el cual los costos del transporte están ligados a la benzina está ligada al precio del petróleo y el precio del petróleo se negocia en dólares y se tiene que pagar convertidos esos dólares a pesos, si el tipo de cambio sube, evidentemente que el alza del tipo de cambio finalmente tiene por rebote un efecto en el IPC. Entonces, finalmente es un precio, pero no es un precio solamente, ¿no? Es un precio o es una variable que finalmente termina haciendo que los precios de gran parte de la canasta de productos que todos consumimos terminen subiendo. Por eso es que la volatilidad o el alza del dólar es tan importante, porque finalmente es una variable en la cual se negocian varios bienes que forman parte del IPC. Entonces, por eso cuando uno dice, en realidad el Banco Central está subiendo la tasa como respuesta al dólar. No, el Banco Central sube la tasa para tratar de controlar la inflación, y ni siquiera la inflación del mes a mes, la inflación que se espera para los próximos 24 meses, que está completamente desanclada, ¿no? ¿Verdad? Que debiera ser 3%, y estamos pensando que vamos a terminar este año con inflación superior al 10%. Recién el año que viene estaríamos volviendo a niveles del 5, 5,5%, para, si Dios quiere, en 24 meses volver al centro del rango meta, que es este 3%. ¿Okay? Entonces, como les decía, o sea, el costo del transporte tiene un impacto en la inflación, que es el peor de los impuestos, deteriora el poder de compra. Quien se ve más afectado sin duda es aquel que lamentablemente no tiene capacidad de ahorro, porque quien tiene capacidad de ahorro de alguna forma puede protegerse y decide posponer consumo y aprovechar que de pronto las tasas están subiendo y entonces puede protegerse ahorrando en UEF. O tiene un departamento que lo arrienda y con eso percibe una renta que está indexada también a la UEF, pero quien no tiene capacidad de ahorro es quien se ve más
más complicado con el tema de la depreciación del tipo de cambio. Nosotros en realidad no debiéramos hablar de devaluación, aunque es lo mismo, aunque es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nuestra. La devaluación corresponde cuando tenemos un tipo de cambio fijo, y nosotros nos movemos en un mundo hoy en día donde tenemos un tipo de cambio flexible. Entonces no es que el peso se devalúa, el peso se deprecia, pierde poder de compra con respecto al dólar, o cada día se necesitan más pesos para comprar el mismo dólar. Si yo necesito más pesos para comprar el mismo dólar, quiere decir que el peso pierde valor con respecto al dólar, por eso decimos que se deprecia, ¿ok? Bueno, por eso decía, la volatilidad en el fondo nos afecta a todos, independientemente de que yo yo no tengo una empresa, no tengo un problema, por ejemplo, de hedging con el tipo de cambio, pero quien necesita tener el mecanismo de cobertura, quien necesita forward, es muy complicado en un escenario de tanta volatilidad hacer contratos de cobertura, porque entre otras cosas para los bancos es complicado con los contratos de forward, ¿no? ¿Verdad? En un escenario de tanta volatilidad como la que vimos los primeros, entre fines de junio y los primeros 14 días de julio, que había variaciones de 40 pesos en el día, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy complicado cubrirse, digamos, y el manejo de los riesgos en el tema empresarial es muy importante, y las coberturas son muy importantes. Bueno, entonces también hay quien piensa que en el fondo una depreciación, más una devaluación cuando hay un tipo de cambio fijo, puede ser una forma de ganar competitividad. Y esto en realidad es algo que cuando las economías no tienen tipo de cambio flotante, hay muchos países que no quieren tener un tipo de cambio flotante porque tienen mucho miedo de flotar y de que la volatilidad después se traduzca en un alza de la inflación. Pero no son pocos los países, por ejemplo, que teniendo un tipo de cambio más bien fijo y no tanto flotante como tenemos nosotros, cada tanto hay presiones para que se permita una devaluación para ganar competitividad. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cuando fue la época en la que se hablaba mucho en el año 2011, 2012, de que Grecia era mejor que abandonara la zona euro, uno decía, si Grecia abandonara la zona euro, se saldría de la camisa de fuerza que es el euro, podría devaluar, y en el fondo si devaluara, eso aumentaría la competitividad, por ejemplo, para el sector turismo, y eso traería divisa, y eso sería una forma de dinamizar la economía. Pero en el fondo eso es algo, el devaluar en una economía cuando tenga un tipo de cambio fijo, es una medida de muy corto plazo. O sea, al final la verdadera competitividad se logra como lo hizo Alemania, teniendo una productividad mejor que los países con los cuales comercia. O sea, el devaluar para ganar competitividad es algo de muy corto plazo, es algo que uno entre en una dinámica de devaluaciones sucesivas, por ejemplo, que es lo que siempre ha sufrido Uruguay por estar en el Mercosur, ¿no? ¿Verdad? Que entre Argentina y Brasil se metían en guerras de devaluaciones, y Uruguay permanentemente perdía competitividad. Pero no es una política que se pueda mantener en el tiempo. En algún minuto los agentes empiezan a dar cuenta que no hay forma de sostener el valor de la moneda, que la economía no es competitiva, que en realidad se entra como en una guerra de devaluaciones sucesivas, y finalmente empieza a haber un ataque contra la moneda. Entonces, no es la forma de pensar de la mejora en la competitividad. La mejora en la competitividad no tiene que ver con una depreciación de la moneda, tiene que ver con un aumento en la productividad de la economía, que es una de las cosas que a nosotros nos está pasando. Y una consecuencia de que el tipo de cambio esté alto o que la moneda valga menos es que nosotros en la última década hemos perdido competitividad. Tenemos menos productividad, hemos caído en términos de competitividad con respecto a las otras economías con las cuales comerciamos. ¿Cuál es la situación actual y los riesgos existentes que han impactado en el tipo de cambio? Son muchos. Hay muchos que son sistémicos y son globales, como es por ejemplo la pandemia. Más que la pandemia, hoy en día lo que a nosotros nos está pasando es que estamos viviendo el shock o las consecuencias de una política como hay en China, que es la política de cero COVID. Como en China siguen con esta política del cero COVID o COVID cero, dependiendo en qué idioma leemos, lo que pasa es que hay muchos insumos que no están llegando desde China, y eso ha impactado a nivel mundial.
Esto es uno de los riesgos que estamos corriendo hoy en día y es una de las causas por las cuales hay inflaciones altas en muchas partes del mundo. Nosotros en Chile tenemos un efecto adicional, que fue la extraordinaria liquidez que hubo en el país en el 2020, que eso no sucedió en las otras economías. Por eso, en el fondo, cuando uno dice, ¿qué pasa con el peso chileno? Que el peso chileno se depreció un 22% y es la segunda moneda emergente en términos de depreciación. Bueno, esto pasa, tenemos más inflación. Cuando tenemos más inflación que otras economías, la moneda empieza a valer menos. Porque tenemos más inflación. Finalmente, lo que genera la depreciación de la moneda es la inflación. ¿Okay? Bueno, tenemos riesgos geopolíticos, sin lugar a dudas, no solamente por la invasión de Rusia a Ucrania y por la guerra que ahí sucede, que en el fondo cada día nos preparamos más para una guerra más larga, sino por esto que para muchos está pasando desapercibido, que es este mundo que dejó ya de ser dominado por lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, y aparece una fuerza muy importante como es China, apoderándose de commodities en diferentes continentes, ¿no, verdad? Y por algo, digo, China ha guardado muchísimo silencio con respecto a lo que está pasando o a la invasión de Rusia a Ucrania, que dicho sea de paso, hace unos años cuando Rusia invadió Crimea nadie dijo nada, pero ahora todo el mundo opina que en el fondo esto no puede seguir, ¿no? Bueno, por los granos y por todo esto que está pasando. La incertidumbre en las cadenas de suministro, como les contaba, mientras China no cambie la política, es algo que va a seguir. Y además nosotros tenemos que acostumbrarnos a que muchas empresas han decidido, por los riesgos que está presentando a nivel sistémico China, que básicamente quieren simplificar sus cadenas de suministro. Entonces, como quieren simplificar las cadenas de suministro, una cosa por otra, porque todos sabemos que no hay nada gratis en la vida, vamos a tener cadena de suministro más simple, menos compleja, obviamente, pero con una última línea que va a tener menos rentabilidad, y eso nos va a terminar impactando a todos de alguna forma, que es algo que estamos dispuestos a, porque no queremos correr el riesgo de que otra vuelta nos pase lo mismo, es cierto, pero que eso se va a traducir en que en el corto plazo vamos a tener una inflación como consecuencia de la simplificación de las cadenas de suministro, también lo es. Bueno, y los riesgos macroeconómicos, que son la inflación y cómo esta afecta el financiamiento, a la estructura financiera, a los planes de negocios. Digo, es muy difícil para muchas empresas, por más que quienes crean que la pyme la pasa mejor con la inflación, la verdad es que no. Entonces hay mucho riesgo con el tema de los planes de negocio y las metas propias de cada una de las empresas, ¿no, verdad? Y cómo muchos hoy en día no han podido cubrirse de manera eficiente, por decirlo de alguna forma, con los mecanismos de cobertura que existen. Y después, hoy en día, lo que estamos viendo es un fenómeno que se conoce como estanflación, que es la combinación del estancamiento con inflación, que es algo que no se veía desde la década de los 70, ¿no, verdad? Yo, como se imaginarán, no me acuerdo porque no había nacido en la época de los 70. Pero bueno, sí, la verdad que como consecuencia de todos estos fenómenos, hoy en día muchas veces los presupuestos ya a nivel micro y saliéndonos un poco del nivel macro, ha habido que ajustar muchísimos presupuestos, ¿no, verdad? Porque en el fondo las decisiones de consumo han cambiado como consecuencia de la inflación y de la depreciación que hemos tenido. Me acuerdo que hace poco leí un meme, como un chiste en Twitter, que decía, fui al supermercado a comprarme una botella de aceite, y entonces le responde el otro que estaba la otra persona que estaba en la casa, pero trajiste 2 botellas de vino. Sí, porque al precio que estaba el aceite me conviene traerme 2 botellas de chardonnay. Entonces, eso es un chiste, pero en el fondo las decisiones de consumo han cambiado como consecuencia de la evolución del tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber y qué es lo que pasa entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal? Que era otro de los temas que yo quería tocar. Básicamente, cuando nosotros hablamos del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real, hay algunas cosas que yo las mencioné. Por ejemplo, el tema de lo que está pasando con el tipo de cambio real y lo que hemos perdido de competitividad, por ejemplo, y lo que nos ha afectado en el tipo de cambio nominal también, tiene que ver con la baja productividad que tenemos en la economía. A diferencia de quienes pueden creer de que básicamente la productividad está asociada al gasto de investigación y desarrollo seguro, pero en las economías que han sido eficientes en investigación y desarrollo, resulta que esta investigación y desarrollo no ha sido realizada por el Estado, ha sido promovida con ciertos beneficios tributarios por parte del Estado, pero ha sido mayoritariamente realizada por las empresas.
Y no ha sido necesariamente desarrollada por las empresas grandes, sino que se ha dado un ambiente como de corporate venture capital, donde las empresas grandes tienen alianzas con empresas más pequeñas, que son mucho más flexibles y que son las que de alguna manera han desarrollado estos procesos de investigación. Entonces uno a veces dice, uy, pero en la economía chilena se ha dado un fenómeno de concentración a lo largo del tiempo. Si esta concentración se da porque a lo largo del tiempo resulta que empresas más grandes, que son más como portaaviones y más difíciles que innoven, es porque han ido consolidando dentro sus propias estructuras, empresas más pequeñas que son mucho más innovadoras, no tiene nada de malo la concentración, por decirlo de alguna forma, ¿no? O el hecho de que haya poco número de participantes en ciertos mercados, mientras no sean estructuras monopólicas o oligopólicas, y lo que está pasando es que en el fondo es que las empresas que son más grandes se dan cuenta que por su tamaño les es más complicado innovar y tienen alianzas o asociaciones con empresas más pequeñas, más flexibles y más innovadoras, no tiene nada de malo, pero se tienen que dar los mecanismos para que se produzcan esos como eslabonamientos, por decirlo de alguna manera. Lo del cobre es algo que quería explicar. En el último tiempo, lo que hemos visto, cuando en toda esta etapa de tasas de política monetaria cercanas a cero, lo que ha pasado es que en el fondo, en la búsqueda de rentabilidad, se dieron muchas inversiones en diferentes tipos de activos. Y uno de los activos en los cuales los inversionistas globales han empezado a invertir son los commodities. Entonces, de alguna forma, el cobre ha subido de precio en los últimos años, a diferencia del superciclo, donde subió por la gran demanda china, no subió tanto por la gran demanda china, subió porque en el fondo el dólar dejó de verse como una reserva, el dólar dejó de verse como un activo financiero, porque no rentaba. Entonces, grandes intereses o grandes inversiones que antes se materializaban en dólares empezaron a invertir en otros tipos de activos, como si fueran activos financieros. Y por eso que yo le decía que nosotros vimos o vemos de alguna forma una inflación en el real estate, vemos una inflación de los commodities, y lo que pasó con el cobre fue eso. Entonces, en la medida que el dólar a nivel internacional se empieza a apreciar, porque la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, muchas de las inversiones que están en cobre se empiezan a desarmar y empieza a volver otra vez el flujo hacia el dólar. Y eso es lo que hace que el precio del cobre caiga, y nosotros asociamos que el precio del cobre está cayendo porque la demanda china es débil. No, la demanda china no ha sido fuerte ni el año pasado, ni el 2020, que China fue una de las pocas economías que creció, a pesar de que el COVID empezó en China. China alcanzó a crecer en el 2020 un 2%, pero en el fondo China hoy en día tiene un crecimiento muy bajo hoy en día, porque el comercio mundial no tiene esos crecimientos de antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el precio del cobre, a diferencia de lo que pasó en el superciclo, no está relacionado a un crecimiento importante de China, sino a inversiones financieras que se materializaron en este commodity. Entonces hay una correlación, no digo de 1 a 1, pero una correlación muy importante entre una baja del precio del dólar y un alza en el precio de los commodities. Entonces uno dice, ya, ok, con este precio de los commodities yo debiera tener, o con este precio del cobre, que es el principal producto de exportación, yo debiera tener un dólar que estuviera mucho más cerca de los 760 pesos. Claro, pero en un mundo en el cual no existiera la incertidumbre que existe hoy en día, no existiera el proceso político en el que estamos metidos, no existiera la inflación que existe hoy en día, podría ser, pero no es la realidad. Pero en los hechos, la intervención ha sido exitosa, por decirlo de alguna forma, porque hoy en día estamos en niveles como de 880, 880, 884, en eso nos estamos moviendo, digamos, muy por abajo de los niveles de 1060 a los cuales llegamos, ¿no? La inserción internacional y esta pugna que hay porque dejemos de estar insertos en el mundo y pasemos a estar mucho más insertos en la región latinoamericana, sin duda que es un gran tema que genera mucha volatilidad, porque entre otras cosas, por ejemplo, por no participar en el TPP-11 ya se han perdido oportunidades cercanas a los 800 millones de dólares, entonces este tema es un tema muy importante. La inserción internacional de Chile es
algo muy importante y algo a lo que tenemos que estar prestando atención, y hay muchos mensajes contradictorios entre sí de las diferentes autoridades, ¿no? Y la transmisión a la inflación es algo de lo cual ya hablé, digamos, por la importancia que tiene el precio de los bienes transables como parte de la canasta que conforma la medición del IPC, y por la importancia que hay del tema del el tipo de cambio con la inflación. Lo de la relación que existe entre el valor del dólar y los commodities lo explicaba recién. Y acá en el fondo hay que ver cómo va a reaccionar, quería hacer el link con cómo debe reaccionar la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Central, ante la incertidumbre, ¿no, verdad? Y de alguna manera yo sí creo que lo que pasó y que llevó no solamente a la volatilidad, digamos, sino a este escenario de altísimo precio del dólar en el mercado local, se debió en parte a una descoordinación entre Hacienda y el Banco Central, ¿no, verdad? O sea, el mercado interpretó la venta que hizo Hacienda de dólares como que en el fondo Hacienda estaba interviniendo en el mercado cambiario. Y de alguna forma eso, hay agentes que empezaron a especular de que esta intervención iba a ser mayor. Y la realidad es que Hacienda no estaba interviniendo en el mercado cambiario, estaba liquidando dólares, que es algo que hace normalmente, que liquida dólares porque necesita cambiar los dólares a pesos. Entonces, el no haber entendido en realidad lo que había pasado, junto con ciertas declaraciones de que el banco, de otros personajes de gobierno, digamos, que prácticamente estaban intimando al Banco Central a intervenir, básicamente aumentó mucho la presión para la intervención, y eso fue lo que causó que el dólar empezó a responder más a la especulación que a los fundamentos de la economía. Entonces, al descontrolarse de alguna forma, al sobrereaccionar el tipo de cambio, que es algo bastante normal, el tipo de cambio se caracteriza por presentar estos fenómenos como de overshooting que le decimos a los economistas, al descontrolarse el tipo de cambio es que el Banco Central decide intervenir. Y no, después hacia el final vamos a hablar mejor o más puntualmente de la intervención, pero la intervención del Banco Central, que va a ser hasta el 30 de septiembre, llega a ser de un máximo de 25.000 millones de dólares, ¿no? Es una intervención no menor. No quiere decir que va a ser por ese monto, pero puede llegar a ser hasta ese monto. Con lo cual el Banco Central dio una señal muy fuerte, primero de su disposición a intervenir, y segundo de su creencia, que quizás no lo dijo tan explícitamente, de que el dólar no estaba respondiendo, el precio al cual había llegado la divisa no estaba respondiendo y estaba completamente desalineado de los fundamentos. Y yo creo que esa es la lectura más importante. El mensaje que transmite de alguna forma el Banco Central es que estoy dispuesto a gastar hasta 25.000 millones de dólares de las reservas, porque no creo que este es un nivel de divisa que esté reflejando lo que efectivamente es Chile en materia macroeconómica, ¿no? Bueno, esto ya de alguna forma lo fui contando, o sea que la respuesta del Banco Central fue una respuesta efectiva, estuvo neutralizada, que así es como debieran ser las respuestas en momento de crisis, porque en el fondo cuando empieza a no estar centralizado o empiezan a opinar muchos agentes, como que es muy confuso el mensaje, y de alguna forma las palabras de Mario Marcel, que en su minuto dijo, bueno, es que hay que entender que no todos los integrantes del equipo tienen por qué estar al tanto de todos los temas de economía, o no todos los integrantes del gobierno están muy interiorizados con temas económicos, también le puso bastante paños fríos y evitó que siguiera propagándose este tema de que todos querían opinar y todos hablaban y todos daban su opinión y su versión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y lo más importante para mí, lo que yo siempre me alabo mucho, es la transparencia. El Banco Central ha sido un ejemplo de transparencia porque anunció las diferentes formas en las cuales pensaba intervenir en el mercado cambiario durante estos meses, ¿no? Desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre. El tema de los commodities como activos alternativos ya lo comenté, y por eso saqué la diapositiva que estaba entre medio. Las alzas de tasas y la nueva normalidad de la estanflación, yo creo que quizás lo más importante en esta nueva normalidad que estamos hablando ahora, perdón, se me fue
lo más importante en esta nueva normalidad es primero que el Banco Central o la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, reconoció dos cosas. La primera es que empezó tarde a subir las tasas, y ese fue un reconocimiento que hizo la Reserva Federal. Y el otro reconocimiento, que no lo hizo tan directamente la Reserva Federal, pero sí lo hizo Paul Krugman, que es un economista muy famoso, y muy, muy reconocido en realidad, no solamente por famoso, pero como muy merecida la fama que tiene. Paul Krugman dijo que uno de los grandes errores que habían cometido es que en el fondo, es que quienes estaban a favor de tener las tasas tan bajas eran siempre el mismo grupo de personas, y que quizás que habían cometido el error de no escuchar a otros economistas que no fueran mainstream. Entonces, el hecho de comunicarse como adentro de una caja de resonancia era lo que de alguna forma había retardado el alza de tasa por parte de la Reserva Federal. Y que como consecuencia de eso, probablemente iba a haber muchos más movimientos al alza de tasa que los que hubiera habido si el Banco Central de Estados Unidos hubiera empezado a subir tasas cuando en realidad correspondía, ¿ya? Hay que recordar que Estados Unidos también, o sea, no me acuerdo en este minuto y no lo tengo presente en mi cabeza, cuánto fue el programa de ayuda de Estados Unidos, pero Estados Unidos también tuvo una política fiscal tremendamente contracíclica, igual que nosotros, como respuesta del coronavirus. Y si ustedes se acuerdan, cuando el coronavirus llegó a Estados Unidos, que fue como a mediados de marzo del 2020, en 2-3 semanas el S&P llegó a perder casi un 30%. Pero como consecuencia de las tasas de interés tan bajas, al final las empresas que empezaron a transicionar o a funcionar en el online, por ejemplo, lograron prácticamente los mismos flujos que antes de la pandemia con una tasa de descuento tremendamente baja. Entonces, nosotros, ¿cómo fue posible que vimos una economía que no crecía, con unas valoraciones de las acciones que estaban más altas que antes de la pandemia? Y esa es la explicación, lo baja que estaban las tasas de interés. Y ahora estamos viviendo un mundo, o sea, la situación inversa, un mundo en el cual las empresas básicamente tienen quizás los mismos flujos con tasas de descuento mucho más bajas, entonces está mucho más apretado el mercado. Pero está mucho más apretado no solamente para las empresas listadas en bolsa, hoy en día hay menos apetito para la deuda corporativa, hoy en día hay menos apetito para el venture capital, hoy en día hay menos apetito porque hay menos liquidez, porque las tasas están más altas, y entonces en el fondo uno puede decir, bueno, si las tasas están más altas, no tengo por qué buscar rentabilidad en los bonos high yield, puedo buscar rentabilidad en bonos de mejor calidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, la intervención del Banco Central, como les contaba, fue una intervención no solamente en el mercado spot, sino también en el mercado forward. Hay muchísimas formas de intervenir. A veces uno habla de si las intervenciones son esterilizadas o no esterilizadas, en el sentido de si aumentan la masa monetaria o no. En este caso, el Banco Central dejó súper en claro que el monto por el cual iba a ser la intervención, el tema de que iba a ser hasta 25.000 millones de dólares, iba a vender instrumentos, iba a intervenir en las líneas repo. La forma de intervenir del Banco Central iba a ser de muchas maneras, pero el gran común denominador era lo importante que era el programa de intervención, que de alguna forma nos transmitía la información o el mensaje del Banco Central de que el tipo de cambio estaba desalineado para lo que el Banco Central consideraba un nivel de equilibrio, y básicamente ha sido efectiva. Yo creo que de alguna forma igual hay un tema de política y de incertidumbre que está afectando el dólar desde hace mucho tiempo. Creo que en el fondo no me parece que la realidad sea que hoy en día el dólar está alto porque hay mucha gente en Chile que está sacando dólares para afuera, y eso es lo que ha aumentado la demanda de dólares, porque me parece que ese efecto ya lo vivimos. Ese efecto es lo que sucedió a principio del 2020. Ese efecto es lo que sucedió durante el año 2020, pero no es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay más un tema de especulación. Pero bueno, me parece que lo importante es entender el gran costo que tuvo la descoordinación entre Hacienda y el Banco Central, el tema de que no es gratis
que personas que no tengan tanto conocimiento técnico hablen de cómo debiera intervenir o no intervenir el Banco Central en la economía, afectando a diferentes variables. Claramente el dólar tiene un impacto para todos somos más pobres cuando el dólar sube, más allá de que algunos sectores, como puede ser el sector exportador, se beneficie en mayor o menor medida. La realidad es que el alza del dólar nos pega a todos. ¿Qué esperar hacia adelante? Me parece que en el fondo el dólar debiera, no creo que el Banco Central llegue a implementar todo el programa de intervención. Me parece que en el fondo la incertidumbre va a bajar bastante después del 4 de septiembre, y eso de alguna forma me tranquiliza, porque no me gustaría que efectivamente se materializara toda la intervención que el Banco Central mencionó, porque no es menor el tamaño de reserva que se estaría jugando. Y me parece que todavía sigue habiendo un tema de incertidumbre que no está necesariamente relacionado con que haya una gran demanda de dólares para sacar afuera, porque me parece que eso es algo que ya sucedió. Pero sigue habiendo incertidumbre, y esto está reflejado hoy en día en el precio del dólar. Yo encuentro que la incertidumbre llegó para quedarse, pero vamos a tener bastante menos incertidumbre a partir de, no sé si del 4, pero del 5, y eso lo vamos a ver reflejado en los precios de esta variable que nos afecta tanto en diferentes dimensiones, ¿no? Creo que igual vamos a seguir teniendo problemas de inflación. Me parece que vamos a terminar el año con una inflación, si no es de 10,5, de 11, y me parece que el Banco Central todavía le queda espacio para una alza de tasa más. Pero creo que, por ejemplo, ya entre el último trimestre del año nosotros vamos a ver caídas de la inflación, y eso de alguna forma va a aflojar la presión sobre la tasa y sobre el Banco Central para que siga subiendo la tasa. Además de que igual siempre hay un rezago, ¿no? Pero bueno, el rezago ahora ya debiera estar desapareciendo, porque en el fondo entre que el Banco Central sube la tasa y que eso se empiece a ver en que el consumo se ve afectado y la inversión se ve afectado y el crecimiento se empieza a ver afectado, eso como mucho es un semestre, y ese semestre ya pasó. Entonces ese efecto ya lo vamos a empezar a ver a nivel de que la economía va a dejar de crecer. Vamos a crecer este año, pero de hecho el año que viene no se espera que crezcamos. Eso. Creo que no tengo más láminas, me parece, ¿no? No tengo más láminas. Gracias, Gaby. No, súper interesante, muchas gracias. Estamos aquí recogiendo las preguntas. No sé si quieren poner por el chat, o también, como decía la Gaby, en un ambiente de confianza, pueden levantar la manito nomás y aprovechamos a conversar un ratito. Ahí está la Claudia, sí. Yo. Dale, Clau. Sí, oye, Gaby, primero, bueno, gracias, súper buena, súper interesante, te pasaste. Solo me queda una duda cuando dices que lo que está pasando hoy día con el dólar. Yo coincido en que esto de sacar dólares ya pasó, pero no entiendo la especulación. O sea, entiendo el concepto de especulación, pero ¿por qué tú dices que hoy día el precio del dólar se debe más a especulación que a otras cosas? Especulación en yo lo que digo, Clau, es que el dólar llegó a estar a 1.060. Las diferentes declaraciones que salieron de los diferentes personajes que salieron hablando en su minuto, llevó a los agentes del mercado cambiario a pensar o a apostar que el Banco Central iba a intervenir. Entonces, esa apuesta de que el Banco Central iba a intervenir fue lo que hizo que el dólar siguiera viendo, ¿no? Me sale un mensaje que dice que mi conexión de internet se escucha cortado. ¿se quedó pegado a mi internet o no? Yo creo que no totalmente. Sí, entonces, lo que yo te decía, sí, ahora veo que todas las caras se están moviendo de vuelta, así que volví, porque si no parece como una foto de Hogwarts. Sí, estábamos lo que yo te decía es que en el fondo, el hecho, cuando Hacienda vendió los dólares,
los agentes que comercian en el mercado cambiario, entre la oferta y demanda de dólares, fue como que empezaron a apostar contra el dólar. Y empezaron a apostar de alguna forma que el Banco Central iba a intervenir, porque si Hacienda había intervenido, el Banco Central tenía que intervenir. Y la realidad es que Hacienda no había intervenido. Perfecto. Hacienda había vendido dólares porque precisaba la caja. No, sí entiendo, ahora entiendo a qué te refieres. Perfecto, a esta descoordinación, etc. Ya, súper, muchas gracias. Oye, nada. Gaby, Dígame. gracias, Gaby, por tu charla, súper buena. Y un poco en la misma línea de la pregunta de la Claudia, te quería preguntar en relación al Banco Central y su independencia y su autonomía, que es lo que hoy día tenemos en la Constitución actual, y que aún así, de alguna forma, se vio algo presionada, ¿cierto? El Banco Central en esta descoordinación. Y cómo cómo se proyecta en la propuesta, para enlazarlo un poquitito con lo que viene en la nueva Constitución. ¿Se ve arriesgada, según tu visión, la autonomía del Banco Central en la nueva propuesta de Constitución? O sea, se ve menos arriesgada de lo que estuvo en un momento, ¿no? En la armonización quedó bastante más protegida de lo que había sido en el borrador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero de alguna manera, si yo comparo lo que quedó con la situación actual, igual hay un deterioro de la autonomía del Banco Central, porque en el fondo los consejeros pueden ser destituidos, cosa que de alguna forma, si yo comparo la situación actual con lo que quedó, si bien lo que quedó es mejor que lo que estuvo en algún momento, pone a los consejeros en una situación un poco más precaria. Y de alguna forma el hecho de que hoy en día nos sorprendemos con esta inflación de 13%, es porque nos habíamos acostumbrado a vivir con una inflación de 2,5%, de 3%, que no era tema, pero no era tema y hay quien erróneamente llegó a pensar que siempre iba a ser así. Y la realidad es que no, era la consecuencia de un Banco Central que tuvo una política tremendamente consistente, que fue autónomo, que si se le hubiera hecho caso al Banco Central cuando el Banco Central advertía que por favor paráramos con este tema de los retiros, que por favor que había mucha liquidez, que esa liquidez se iba a transmitir en que iba a empezar a dar alza de precio en un escenario donde más había cierta escasez de producto. Si se le hubiera hecho caso al Banco Central no estaríamos con esta inflación. Entonces hoy en día también se le acusa al Banco Central, y eso es lo complicado, o sea que el Banco Central ha tenido que defenderse, cosa que hasta hace unos meses nunca lo hubiéramos pensado que iba a ser necesario, porque nadie cuestionaba que el Banco Central estaba haciendo bien su pega. Hoy en día hay quien le cuestiona al Banco Central de que en el fondo prácticamente que está haciendo mal las cosas, porque no se da cuenta que sube la tasa de interés y igual la inflación no cede. Y primero, quienes hacen esos cuestionamientos no se dan cuenta que hay un rezago entre que sube la tasa de interés y que uno empieza a ver que la inflación empieza a ceder, que vivimos un par de meses con un par, no te diría que es la tormenta perfecta, pero que entre medio estamos en una situación donde hubo un alza importante de ciertas materias primas como consecuencia de la guerra. Entonces, no es fácil comparar una situación con otra. Nosotros hoy en día tuvimos una serie de shocks externos que fueron inflacionarios. No voy a comparar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto en los commodities con lo que pasó en el año 70 y el shock petrolero de los países árabes por la guerra de Kipur en Israel. No pretendo decir que tiene la misma magnitud, pero de alguna forma es un shock de oferta que tiene una consecuencia en la inflación. Entonces, a la respuesta concreta de si la autonomía del Banco Central se ve muy deteriorada en este texto, en la propuesta, no, está mucho mejor, quedó bastante arreglada con respecto a lo que era originalmente, pero con respecto a la situación actual queda un poco más precaria. Y para mí es súper importante la autonomía del Banco Central, porque finalmente hoy en día nos damos cuenta que todos estamos peor con esta inflación. Ni que hablar, o sea, no solamente por la pérdida de poder adquisitivo del salario que tengamos, sino porque más nosotros mismos tenemos muchos contratos que están indexados al UEF, y yo no creo que hay que eliminar la UEF, porque si no fuera por la UEF no existiría el mercado del crédito hipotecario. Pero bueno, los consumidores básicamente perdemos por los dos lados.
Así es. Gracias, Gaby. De nada. ¿Pau? Ya, voy yo. Dale, Lola. Dale, Lola, dale. Después voy. Estás muteada, ¿eh? Lola, estás en mute. No, que pregunta tú, Pati Sabat. Luego Pati. pregunto yo. Ya, Dale. hola Gaby. Oye, Hola, Pati. ¿no habrá también un poco de especulación de algunos bancos que parece que están muy, muy largos en dólares, que estuvieron apostando también un poco por ahí? Porque la Sí, fuga de puede ser. capitales que tú decías ya se fue hace rato, y el alza fuerte del dólar fue un poco después, yo diría. Este Sí. año hay fugas, pero no tanto como hubo el año pasado y el antepasado. Sí, claro. Y por otra parte, lo que se hablaba de las AFP, todos los retiros, que estoy 100% de acuerdo contigo, eso generó una tremenda inflación. Hubo mucha plata que la gente no retiró, que la dejó guardada en esta cuenta 2 o cuenta como que se creó, y que la empezaron a gastar, y lo que se habla es que la empezaron a gastar más fuertemente desde junio de este año. Por lo tanto, lo que se espera es que de aquí a fines de año ese fondo que la gente había ahorrado va a bajar mucho, y por eso es que el próximo año sería mucho más complicado. ¿A qué apostarías tú del dólar en el escenario rechazo en 3 y 6 meses? ¿Y a qué apostarías si fuera apruebo en 3 y 6 meses con el tipo de cambio? A ver, Dado toda esta otra cosa que digamos, Sí. Lo primero, Pati, yo estoy de acuerdo contigo. Sí creo que en el fondo, si uno mira las cifras de cuentas nacionales, lo que tú estás diciendo, y se ve en cómo ha ido evolucionando el consumo, porque el consumo en realidad, que en el fondo se nutre de estos retiros y de todo este tema, y el CIFE, el consumo ha sido muy resiliente. Entonces, de alguna forma, ese es un check. O sea, la resiliencia que ha mostrado la evolución del consumo refleja que, de alguna forma, no todo lo que se retiró se gastó en el 2020, 2021, sino que hoy en día se sigue gastando de ese fondo que quedó como de libre disponibilidad, por decirlo de alguna manera. Y de alguna forma eso también es lo que está reflejado en las últimas proyecciones que hizo el Fondo Monetario de Chile, que el crecimiento de este año iba a estar entre 2 y 3%, pero sin embargo para el año que viene o se iba a crecer 0 o iba a haber una contracción. Entonces, eso es la contracara de esta libre disponibilidad que se va a empezar que se ha empezado a gastar. Me parece que el escenario es bastante diametral entre las opciones del apruebo y el rechazo. La opción del rechazo, la opción del apruebo me preocupa mucho por dos temas. Me preocupa primero porque en los estudios más conservadores ha salido un estudio que ha cuantificado lo que sale todos los programas sociales. En esa cuantificación, implementar la agenda social costaría entre 9% del PIB y 14% del PIB. ¿por año? Por año. Por año, sí. Por año, Eso es importante destacarlo. Por año. Entre 9% del PIB y 14% del PIB. La reforma 45.000 millones de dólares, ¿no? Claro. La reforma tributaria, 9 por 3, 27, entre 27.000 millones de dólares, ¿no verdad? Y con más de 70.000. Entonces, la reforma tributaria pretende recaudar un 4% del PIB, que desde mi punto de vista es imposible que recaude eso, porque entre otras cosas yo no creo que logre recaudar un 0,5 de impuesto a la riqueza, porque seríamos únicos en el mundo, porque nadie lo ha conseguido, Pretende recaudar como un 1,6% de control de la evasión, siendo que en el fondo la brecha que tenemos con la OCDE es de 1,4. Es imposible, y porque además la reforma anterior que fue la Bachelet, pretendía recaudar 3 y terminó recaudando 1. Y como decía Churchill, no hay mejor predictor que el pasado. Entonces, a mí eso me hace mucho ruido. Agrego una cosa, lo que cuesta implementar todos los comités y los ministerios adicionales, por eso no me acuerdo cuánto es el monto, pero también es un porcentaje importante del PIB. Por eso te estoy diciendo. Entonces, hay una, como que no conversa lo que cuesta. Perdón, Gaby, hay como estudios, digamos, de distintos economistas que esperan que no se vaya a recaudar más del 2.
Sí, o sea, yo no creo, mira, yo no creo que de ese 4 para empezar hay un 1,6 que no se va a recaudar, se recaudará, no sé, con suerte un 0,5. Y hay otro 0,5 que tampoco creo que se vaya a recaudar. Entonces, de partida yo creo que, mira, dejando esos dos componentes, yo ya sé que más o menos se recaudará un 2,5. Cuando mucho. Claro, sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me parece que esta falta de diálogo entre lo que costaría y lo que se podría llegar a recaudar, que sería muy notorio de ganarse el apruebo, si ganara el apruebo, nos llevaría a un problema de un mayor endeudamiento. Porque Sí. finalmente si uno compromete gastos, después es mucho más difícil bajar los gastos, aunque uno no recaude, se te produce ese mismatch, ¿no, verdad? Y eso te llevaría a una situación de un mayor endeudamiento y de un problema eventualmente de sostenibilidad de la deuda. Porque tú puedes soportar un mayor endeudamiento si tu tasa de crecimiento es alta. Pero si tú tienes un endeudamiento mayor y no estás creciendo, entonces ahí te metes en un problema de sostenibilidad. Entonces, para mí el escenario es muy distinto de pasar esto del apruebo a pasar lo del rechazo, porque en el rechazo, bueno, primero que desde mi punto de vista se debilita mucho esta agenda de reforma tributaria, que además me preocupa mucho, porque de hecho la vez pasada estaba en un panel que organizaron en la universidad y me invitaron a hablar justamente de los temas tributarios, y yo decía, me llama mucho la atención, y del tema económico, me llama mucho la atención que en este texto que se propone votar, resulta que no hay un capítulo de economía. No hay un capítulo de economía. No hay referencia al crecimiento económico. Hay referencia a la distribución, a la sostenibilidad, al género, pero no hay un capítulo al crecimiento económico. No hay un capítulo a cómo hacer para que vuelva la inversión, porque la causalidad entre inversión, crecimiento, reducción de la pobreza, mejora en las condiciones de la población, no existe. No está recogida. Entonces, para mí, son dos mundos, una situación bastante polarizada entre lo que vendría siendo el apruebo y el rechazo. Y creo que si ganara el rechazo, cosa que en el fondo es lo que están diciendo las encuestas, a pesar de que yo sé que hay errores y desviaciones y no sé qué, pero han sido bastante consistentes las encuestas, me parece que si eso fuera así, el dólar debiera volver a niveles más cercanos a los 7,60, 7,50, 7,60. Me parece que ese es el nivel en el que debiéramos estar, más o menos, ¿no? Y de ganar el apruebo, Bueno, de ganar el apruebo, no sé en el la corto bolita plazo. mágica. No, o sea, creo que en el fondo igual vamos a estar bueno, de ganar el apruebo todavía queda un mes prácticamente de intervención cambiaria del Banco Central, con lo cual en el fondo, en el corto plazo, vamos a seguir teniendo un tipo de cambio con menos volatilidad, digamos, la volatilidad se va a reducir por la intervención, pero no sé lo que puede pasar una vez que termine la intervención, porque además una intervención de este tamaño no se puede volver a repetir. Esa era mi pregunta, o más que pregunta, mi aprehensión, digamos, porque si es que esta intervención, sin tomar en cuenta, digamos, los ripos que anunció el Banco Central, ¿no? Sino que la venta spot y todo eso, no vaya a ser una quema de reserva, si finalmente hay tantas variables que están afectando el dólar, que mi aprehensión finalmente es que ya gana el apruebo, o no sé, o que vuelva a bajar el cobre, que esto, que lo otro, o que Boric dijo esto, o que no dijo esto otro, que finalmente vayan a resultar solamente en quemar reservas. Yo no lo vi así, yo creo que en el fondo hay algo que quedó súper claro después de la crisis del 2008. La crisis del 2008, que fue bastante devastadora, en realidad tuvo menos impacto que lo que fue el coronavirus, porque en el fondo la crisis del 2008 básicamente afectó a economías desarrolladas en realidad, ¿no? Pero una de las grandes lecciones fue que en el fondo la autoridad tiene que intervenir cuando el mercado deja de ser un buen mecanismo para asignar precios. Y entonces cuando hay mucha volatilidad
y cuando los especuladores son básicamente los que están poniendo el precio, por decirlo de alguna manera, o el precio al cual cierra un activo o una variable termina siendo consecuencia de la especulación y no de los fundamentos, hay bastante conciencia que la autoridad, hay bastante como consensus de que la autoridad tiene que intervenir, porque no se puede dejar, porque el mercado deja de ser un buen mecanismo asignador de recursos. Y no Gaby, lo una puede- pregunta. ¿Cómo? Una pregunta en línea con lo que tú estabas señalando. Claro, hubo una suerte de declaraciones esa semana que hicieron que se generara una especulación en el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo eso en el fondo, cómo eso se Manifiesta. amarra con este tema de los mercados eficientes? Se supone que la información siempre va a precio, y parte de la información que toman los precios de mercado es esta serie de declaraciones mal hechas que hizo que se generara especulación, pero al final siempre hay un poco de especulación, sobre todo en el mercado de las divisas. Y además de eso te quería preguntar, hoy día el precio que tenemos actualmente del dólar está incorporando toda esta operación que hace el central, y además está también incorporando que gana el rechazo, me imagino. Le está dando mayor, digamos, O sea, peso a la opción rechazo que a la opción apruebo. Y después de eso, ¿qué debería pasar si es que no llegara a ganar el rechazo y ganar el apruebo? ¿Cómo debería eso, qué debería significar en términos, digamos, de precio? yo creo que en el fondo es lo que estábamos conversando hace un rato con la Pati Vero, es que yo encuentro que hoy en día el precio del dólar se ha ajustado a la baja como consecuencia básicamente de la intervención del Banco Central. Pero no solamente de la intervención, de la información que transmitió de alguna manera indirectamente el Banco Central al hacer una intervención tan masiva y tan transparente, ¿no? ¿Verdad? Que te muestra que efectivamente el Banco Central tiene un convencimiento, más allá de la forma de intervenir, el Banco Central tiene un convencimiento que el precio de la divisa se alejó de los fundamentos. Porque si el precio de la divisa no se había alejado de los fundamentos, no hay razón que justifique una intervención. Entonces eso es lo primero. El tamaño de la intervención mostró que de alguna forma no es que está dispuesta a defenderla a cualquier precio, que era lo que decían en el Banco Central Europeo, ¿no? Whatever it takes. No era eso, pero sí de alguna forma un compromiso para que volviera a responder a los fundamentos. Yo creo que en el fondo el precio que tiene hoy en día el dólar no está descontando full la opción de que gane el rechazo. Creo que si ganara el rechazo, ahí el precio del dólar estaría mucho más cerca de los 760. Más allá de que hay muchas reformas, que vamos a ver cómo salimos de esto, y que la incertidumbre puede ser que siga durante un tiempo más, creo que si bien en parte se ha ajustado por los resultados que han salido en las encuestas, no está descontando full que gane el rechazo. Y sí creo que en el fondo, si ganara el apruebo, me parece que en el corto plazo vamos a seguir viendo igual un dólar más cercano a los 950 o 1000 pesos porque está interviniendo el Banco Central hasta el 30 de septiembre, pero no creo que el Banco Central siga interviniendo y no puede intervenir en esta cuantía después del 30 de septiembre. O sea, pero a eso es lo que voy, pues si ganan la prueba, finalmente el dólar va a volver a los 950 o a los 1000, y lo único que va a haber logrado el Banco Central es haber quemado la reserva. Probablemente, pero es que ahí es donde yo pienso en realidad, Lola, que si uno se pone a pensar, no es que el convencimiento, a ver, primero, independientemente de cuál sea el resultado de la votación, la realidad es que el Banco Central tiene que intervenir cuando cree que el precio de la divisa se separa de los fundamentos. Hoy en día hay un consenso que en el fondo no sé si es pro-regulación la palabra, pero hay que intervenir cuando el mercado falla. Hay que intervenir. Hay que hacer como que vuelva la cordura al mercado. Hay que parar como la especulación. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, yo no lo veo como que se quemaron reservas, porque de alguna forma se dio una señal muy importante. Ahora, que espero que eso no termine siendo que se gastaron reservas y el tipo de cambio se nos dispara de vuelta. Sí, pero porque en realidad mi opción es otra.
Gaby, ¿y no habría sido mejor que el Banco Central, en vez de decir que iba a usar la mitad del monto que dijo en forwards y la mitad en venta de divisas, que hubiese hecho más instrumentos tipo forward para no liquidar divisas y dar más que nada una señal al mercado para que baje, pero Sí, probablemente, sin gastar divisa? sí, probablemente sí, probablemente sí, probablemente sí. Yo creo que ahí estuvo el error, más que Sí, en sí, anunciar. sí, Por probablemente la sí. venta spot. Porque, claro, porque la intervención puede tener muchas formas, en realidad. Puede ser verbal o física real, claro. Claro, claro, claro. Pero Ese lo es que el sí tema. alabo y lo que sí me parece súper importante es la transparencia con la cual se transmitió esto, ¿no? ¿Verdad? Me parece que eso es, independientemente que yo no soy quien, no estoy invitada en esa mesa, digamos, pero me da la sensación, hubiera preferido no liquidar tantas divisas en el spot. ¿Habrá afectado al Banco Central el mensaje que mandó Marcel diciendo que había intervenido cuando en el fondo no había intervenido, porque Hacienda siempre tiene que salir a vender? Hacienda siempre vende dólares. Sí. Obvio, porque los ingresos están en dólares y entonces como que en el fondo... Y aparte, la venta digamos, de Hacienda tampoco fue una cosa monstruosa. Creo que en su minuto creo que había vendido 5.000 millones de dólares, una cosa es así. algo que hace siempre por lo demás. Entonces lo que pasa es que se mandó un mensaje con su no sé qué. Esa es mi Sí, por eso te digo. atención, mi duda, que si el Banco Central no habrá sobre reaccionado por este mensaje que mandó Marcel, porque nunca en la vida Hacienda había anunciado con bombo y platillos que iba a salir a vender dólares. Si Yo eso creo es que no. habitual. O sea, yo creo que en el fondo lo que aprendimos acá, pero esta no es la primera vez que pasa esta descoordinación, ¿no? Hace muchos años también hubo otro episodio de descoordinación. Yo creo que en el fondo esto de alguna forma es como la inexperiencia de gente nueva a cargo de Pero equipos. Marcel no es experto, con Gaby, Marcel. No, pero el gran problema no se generó ahí. El gran problema se generó cuando otra gente empezó prácticamente que a exigirle al Banco Central que interviniera. Ahora, también es difícil esto que estamos viendo ahora, porque, por ejemplo, en las reuniones del Consejo del Banco Central, el ministro de Hacienda está invitado. Está invitado como oyente, digamos. No es que toma la decisión de qué es lo que pasa con la tasa, pero está invitado como oyente. Pero por lo general muchas veces el ministro de Hacienda no va. Pero ahora mirá lo que pasa. Resulta que en la mesa del Consejo se sienta como oyente una persona que fue presidente del Banco Central. Entonces, igual es difícil, ¿no? ¿Verdad? Porque hay como que hay que cambiarse el sombrero y ahora es difícil igual, ¿no? Es difícil. O sea, yo encuentro que sí, que puede haber sido un error, que ojalá hubieran ciertas declaraciones que no se hubieran hecho. Y también me queda, por ejemplo, de los diálogos en el ámbito tributario, que muchas veces hemos llevado temas y hemos hecho correcciones en cifras, que Hacienda, ¿viste?, te dice que sí, que está bien, pero en realidad no cambia sus PPTs y sigue mostrando los mismos números, y las cosas que uno le dice, o sea, pareciera como que no las registran mucho, ¿no, verdad? Pero me parece que en el fondo ha sido una buena... ha jugado muy bien su rol como de contener otras cosas el ministro de Hacienda. Y bueno, y de alguna forma es cierto que la reforma tributaria que se está impulsando, uno nunca debiera impulsar una reforma tributaria porque, bueno, con respecto a otros países recaudamos menos, porque en el fondo si otros países recaudan más, pero porque tienen otros mejores programas sociales y porque son más eficientes en su burocracia, bienvenido sea. O sea, la recaudación no tiene que ser un fin en sí mismo, ¿no, verdad? Pero, y encuentro que el planteamiento que tiene Hacienda para impulsar la reforma tributaria, que es que recaudamos menos que en otros países, no me dice nada, porque tampoco creo que recaudamos tanto menos que otros países. Pero bueno, digamos, no por eso puedo decir que no sea la persona para este cargo en este momento. Difícil tirar una reforma anticrecimiento en un minuto en que el país
no crece, no invierte, complicado. ¿Sí? Por eso es muy difícil también que se pueda recaudar, porque en el fondo cada punto de crecimiento adicional te implica un 0,2 de recaudación, o sea, son casi 600 millones de dólares de recaudación adicional por crecer. Si uno mira, por ejemplo, yo ayer estaba mirando las cifras de crecimiento y cómo había las cifras de crecimiento económico año a año desde el 1990 hasta el 2021 y cómo cambiaba la recaudación como porcentaje de PIB. Y uno veía que, por ejemplo, los años que había una contracción de la economía, cómo caía notoriamente la recaudación. Entonces, uno de los principales motores de una mayor recaudación es básicamente el crecimiento. Pero eso no es algo que esté, por ejemplo, si uno mira cómo se piensa recaudar, ni siquiera hay una línea que asocie una mayor recaudación a un crecimiento económico. O sea, el crecimiento no es un componente. No está en la ecuación. No está. Solamente redistribuir, están pensando. Y Correcto. sin crecimiento no tenéis recaudación, si es el problema. La recaudación por punto del PIB, Macazón, es por cada punto del PIB se recauda 0,2, porque la recaudación hoy en día es un 20% del PIB. Cada punto del PIB son 3.000 millones de dólares y un 0,2% de recaudación son 600 millones de dólares. Se recaudan en régimen 600 millones más por cada punto adicional de crecimiento. Gracias, Gaby. De nada. Chicas, ¿tienen más preguntas? Porque en beneficio del tiempo ya son las 8:16 y creo que llevamos conectado un buen rato. Si no hay más preguntas. Gracias, nada, Gaby. pues, agradecerte, Gaby, por tu tiempo, por tu dedicación, por estar siempre disponible cuando necesitamos tener ahí a alguien que nos aclare todos los temas económicos. También les invito a ustedes a votar por Gaby, porque está nominada a las 100 mujeres líderes por su gran aporte al desarrollo económico, social y cultural del país. Así que las invito también, les voy a volver a enviar el link, que creo que ya se los envié, para que la tengamos presente y la nominemos, porque la verdad que creo que es justo y necesario. Así que les agradecemos mucho la asistencia a esta reunión y nuevamente a ti, Gaby, No, por tu placer. tiempo y No, dedicación. No se placer. vayan, que Feliz. Valentina va a mandar la encuesta, como siempre. Por favor. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la charla, o sea, para lo que necesiten. Creo que nosotras, tenemos que nutrirnos entre nosotras y encuentro que cada una de nosotras tiene su expertise y es buenísimo que compartamos, digamos. Yo soy una de las más convencidas de que en el fondo tenemos que hacer mejores redes entre nosotras y que potenciarnos entre nosotras. Así que muchísimas gracias por estar acá. Un placer por invitarme, Lola, Vero y todas las integrantes de la mesa. Así que un placer, de verdad. Mil gracias, No, Gaby. Gracias, Somos Gaby. nosotras las que te tenemos Muchísimas que gracias. agradecer a ti. Sí, súper generosa también. Cariños a todas, chiquillas, que están súper bien. Tal cual, un abrazo y felicitaciones a la mesa. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Gaby. Gaby, no te vayas. Muchas gracias, chao. No me voy.